Yeah, yeah, yeah. Los géneros periodísticos son textos en los que se abordan informaciones u opiniones, según el objetivo del autor. Su origen data del siglo XIX, cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó definitivamente. Aunque los géneros periodísticos surgieron como una forma de organizar la información en la prensa escrita, hoy en día muchos de estos formatos se siguen utilizando en medios informativos digitales, en algunos casos combinadas con múltiples opciones narrativas que la tecnología ofrece, por ejemplo videos, infografías, audios, GIFs, etc. La teoría de los géneros periodísticos tiene su origen en la tradición de los géneros literarios, pero su evolución no depende de la literatura, sino de su propia evolución como medio de comunicación de masas. La vieja teoría de los géneros literarios era normativa y prescriptiva, es decir, marcaba unas normas muy rígidas sobre cómo se debía escribir, basándose en la idea de que los géneros eran formas exigidas y predeterminadas por la naturaleza. En cambio, las nuevas teorías de los géneros son descriptivas, de forma que no parten de un número cerrado de géneros ni dictan reglas de escritura a los autores. Los géneros aparecen cuando en un diario se observa la posibilidad de utilizar el lenguaje de diversas formas. Su nacimiento está vinculado a la prensa escrita y después se traslada casi sin modificaciones a la radio y a la televisión. Dentro del género periodístico nos podemos encontrar con tres subgéneros. Podríamos decir que el primero de ellos es el género informativo, el cual presenta un lenguaje muy claro y objetivo, donde el redactor queda ajeno a lo que redacta y evita toda subjetividad. Aquí se transmiten hechos reales, de interés público, donde no existen juicios ni valoraciones personales. Dentro del género informativo nos podemos encontrar con varias subdivisiones. Dentro de ellos se encuentra la noticia, que es donde se relatan acontecimientos actuales, donde el periodista debe describir los hechos y el receptor recibe la información sin dar opiniones personales del periodista. Los hechos deben ser verdaderos, actuales, novedosos e interesantes. Además, se deben responder las típicas preguntas básicas como ¿qué ocurrió? ¿A quién? ¿De qué forma? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Por qué razón? Luego nos encontramos con el reportaje. Este le permite al periodista aportar más datos que complementan la noticia o profundizarla. En este género se pueden incluir párrafos más informativos, opiniones, entrevistas y crónicas, por eso se dice que este es el más completo. No importa el orden de los datos. Se puede dividir en dos tipos. Por un lado está el reportaje objetivo y por el otro el reportaje interpretativo. Luego también nos encontramos con la encuesta, donde se recolectan datos o información por medio de consultas, interrogatorios o entrevistas. Su estructura es el diálogo y puede ser de información, donde se buscan datos específicos, de opinión, donde se muestran juicios u opiniones de personas, o de semblanza, es decir, que retratan el personaje representado. Como otro subgénero nos podemos encontrar el género de opinión. La finalidad de este subgénero es expresar la visión del redactor, por lo que la realidad es representada desde un punto de vista particular. Se expresan juicios personales sobre los hechos y las hipótesis se realizan sobre sus consecuencias. Este se puede subdividir en editorial. Expresa la opinión o ideología de un medio o editorial en conjunto. Por esto no tiene la firma de una sola persona. Artículo de opinión. Es expositivo o argumentativo y se expresan sobre un tema específico de la actualidad. No es necesario que lo redacte un periodista. Columna. Es un espacio permanente y frecuente en un medio y está a cargo de una persona que se especifica en el tema a tratar. Este puede ser un periodista o no. Por ejemplo, también un médico, un cocinero, etc. Carta al director. Es redactado por un lector y expresa su punto de vista sobre un tema de opinión pública. Como último subgénero nos encontramos con el género interpretativo. Este se caracteriza porque su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal y espacial en el que se produce. En este género, además de la información, también se ofrecen detalles, se relacionan datos, se avanzan hipótesis explicativas, se hacen proyecciones de consecuencias a futuro, etc. El autor aparece de forma más o menos explícita y se presenta como un testigo de la situación o de los hechos que él mismo relata. Este subgénero se puede dividir en tres. Por un lado está el reportaje interpretativo,
que es el cual busca construir una hipótesis en base a un suceso. Luego, la entrevista, que permite un acercamiento virtual con la persona de la entrevista. Y luego la crónica, que genera una relación de continuidad entre el lector y el periodista. Tiene un estilo objetivo, pero con cierta libertad respecto a la noticia.